Pues bien, buenas noches. Vamos a ver si acomodamos mejor. Ahí está, ya estamos transmitiendo entonces. Vamos a lo que es la presentación pública de este curso de filosofía y cristianismo que hemos de dar. Se pueden conectar para el curso a cursofilosofia.jcr@gmail.com y vamos a dar este curso donde vamos a abordar 3 temáticas. Las relaciones que se dieron entre filosofía y cristianismo católico en la Edad Media y cristianismo protestante en la Edad Moderna. Vamos a desarrollar las posibles relaciones, los paradigmas de las relaciones entre fe y filosofía, el paradigma de la exclusión mutua, de la exclusión desde la razón, la exclusión desde la fe, subsunción desde la razón, subsunción desde la fe, autonomía integrada, autonomía desintegrada, y vamos a plantear cuál es el mejor paradigma y cuáles son las relaciones que pueden salvar a Occidente entre cristianismo y filosofía. Para eso hemos dado a conocer un debate entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, con respecto de la dialéctica de la secularización entre razón y religión. Y la respuesta de Joseph Ratzinger al problema va a ser una respuesta contundente, pero no sin algunos problemas teóricos que, a mi entender, son bastante importantes, ¿no? Bueno, saludo a todos, les mando un abrazo grande y espero que pasen un hermoso domingo de Ramos en familia y pensando en la entrada triunfal en el pollino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que cohesiona al mundo, los fundamentos morales y prepolíticos del Estado liberal. Joseph Ratzinger. En la aceleración del ritmo de los desarrollos históricos, nos dice Ratzinger, que estamos viviendo, aparecen, en mi opinión, 2 factores. El primero es el surgimiento de una sociedad de dimensiones mundiales, la globalización, en la que los distintos poderes políticos, económicos y culturales son cada vez más interdependientes y se tocan y se compenetran en sus diversos ámbitos. El otro es el crecimiento de las posibilidades que tiene el hombre de producir y de destruir, ¿no? O sea, la multipolaridad nuclear apocalíptica que genera todo una catástrofe en el mundo, ¿no? Sobre todo los heideggerianos han desarrollado mucho eso, ¿no? Esa capacidad que tiene el hombre de destruir la tierra, ¿no? Como dice Heidegger, Alex, querido, ¿cómo te va? El hombre ya no vive en la tierra, sino que la técnica ha devorado la tierra, ¿no? El tecnocapitalismo. Lo que plantea con mayor hincapié de lo habitar la cuestión del control jurídico y moral del poder. Sí, el control de la naturaleza en la ética, de la ética en la política y de la política en la ciencia y en la tecnología. Y por consiguiente la cuestión de máxima urgencia de cómo las culturas, al encontrarse, pueden hallar bases éticas capaces de fundar adecuadamente la convivencia entre ellas y construir una estructura jurídica común, responsable del control y del ordenamiento del poder. Bueno, ¿cómo es que se encuentra esa ética común? Ya lo plantea un poco Hans Kuhn en Para una ética mundial. En el año 1992 se juntan todas las religiones del mundo, las grandes religiones del mundo, en Miami, y en lo único que se ponen de acuerdo es en los derechos humanos, ¿no? En una declaración conjunta de los derechos humanos. Que el proyecto de una ética mundial propuesta por Hans Kuhn haya encontrado tan amplio consenso demuestra, en cualquier caso, que se trata de una cuestión de gran actualidad. Ello sigue siendo válido aun cuando se acepte la aguda crítica a dicho proyecto que formuló Robert Spedman, ya que a los 2 factores en el proceso del encuentro y de la compenetración de las culturas han saltado por los aires certezas éticas sostenidas hasta ahora. Claro,
Esto lo desarrolla muy bien Aristóteles en las tópicas. Solamente puede haber diálogo entre dos culturas si esas dos culturas tienen algo en lo cual pueden dialogar, como un terreno en común que las trascienda. Y ese terreno en común que las trascienda es un logos universal que se penetra inteligiendo la naturaleza. Desde que ha caído la naturaleza como un orden de prescripción moral, por la pérdida de la causa final y por una pérdida de la apertura hacia lo real en Kant, en Descartes, en Hume, en Hobbes, en Locke, en Hegel, se ha perdido la naturaleza como horizonte de teleología o de causa final. Cuando se ha perdido eso, se ha perdido al hombre en su naturaleza y al derecho natural. Entonces Habermas quiere salvar la racionalidad, pero una racionalidad donde el hombre construye jurídicamente el derecho y donde construye jurídicamente aquello que es bueno y aquello que es malo. No lo descubre, lo construye. Al bien no se lo descubre, al bien se lo construye. A esto le responde muy bien Viktor Frankl cuando dice en busca del sentido. Al sentido hay que buscarlo, no hay que construirlo, no hay que darle sentido a la vida. Hay que encontrar el sentido de la vida. Yo no le dono sentido a la vida, yo le descubro sentido a la vida. Porque el sentido ya está dado, hay que descubrirlo. Por eso Heidegger habla de aletheia, desocultar, descubrir. La cuestión de qué es el bien y de por qué hay que realizarlo, incluso en perjuicio propio, es una pregunta fundamental todavía sin respuesta. Me parece obvio que la ciencia en cuanto tal no puede generar un ethos. Claro, la ciencia no prescribe, la ciencia describe. Es decir, una conciencia ética renovada no puede ser producto del debate científico. La ciencia no crea proyectos, la ciencia crea poder. Por otra parte, es innegable que la transformación radical de la imagen del hombre y del mundo, que ha brotado del incremento de los conocimientos científicos, ha desempeñado un papel esencial en demoler las viejas certezas morales. Bueno, Ratzinger dice esto no es tan peligroso, para mí es muy peligroso, porque aparte ese incremento de conocimiento científico está dado en el plexo de un apriorismo neokantiano que crea el horizonte de descubrimiento a merced de la técnica. Eso es lo que denuncia Heidegger en la imagen metafísica del mundo, ¿no es cierto? La filosofía tiene la responsabilidad de acompañar críticamente el desarrollo de cada ciencia y de analizar de manera crítica conclusiones apresuradas y falsas certezas sobre lo que es el hombre. Es decir, cuando la ciencia da saltos epistémicos y quiere descubrir qué es el hombre, qué debe hacer el hombre y si el hombre fue creado o no por Dios. En esto hay bueno, no sé si viene al caso, ¿no? Pero muchos me vienen pidiendo que diga algo. Yo no voy a hacer un video sobre esto, pero yo creo que es el momento de decir algo sobre esto. Leyendo esto. Hay un debate interesante, no tiene la altura que a mí me gustaría, pero no producto de que Agustín Laje no tenga altura, sino producto de que el contrincante no tiene altura, un debate entre el psiquiatra de la República Dominicana, que no me acuerdo el nombre, y no me interesa acordarme tampoco, y Agustín Laje. Y el científico le dice a Agustín, bueno, ¿por qué estás en contra de la ciencia? Cuando Agustín está en contra de las tres causales, ¿no? Y en realidad las tres causales no son científicas. Decirle a la mujer lo que tiene que hacer con el niño en el vientre, eso no es patrimonio de la ciencia. La ciencia no tiene nada que decir con respecto a qué debe hacer el hombre. Es una cuestión ética y jurídica, del que Agustín sabe mucho más que ese psiquiatra mamarracho. Entonces, cuando el psiquiatra mamarracho le dice a Agustín,
¿Por qué le querés decir a la ciencia lo que tiene que hacer? En realidad el científico está pensando que la ciencia se prescribe la moral a sí misma. Y eso surge de Bacon. Bacon dice, todo lo que la ciencia puede hacer fácticamente, debe hacerlo deónticamente. Entonces, todo freno ético que le venga a la ciencia de afuera, diciéndole a la ciencia que no puede realizar clonaciones o inseminaciones artificiales, es un freno en contra del progreso de la ciencia. Y como la modernidad hace de la ciencia la llave del progreso, ningún freno ético puede frenar, puede, ¿no es cierto?, menguar el desarrollo de la ciencia. Entonces, dice Ratzinger, yo me imagino que Ratzinger, si escuchara el debate y tuviese algo que decir, le diría a ese psiquiatra mamarracho lo siguiente. Óigame, muchachito, la filosofía tiene la responsabilidad de acompañar críticamente el desarrollo de la ciencia y de analizar de manera crítica conclusiones apresuradas y falsas certezas sobre lo que es el hombre, de dónde viene y por qué existe. O dicho en otros términos, de depurar los resultados científicos del elemento no científico que a menudo se mezcla con ellos. Así se mantendrá la mirada abierta a la totalidad, a las amplias dimensiones de la realidad del hombre, de la que en la ciencia solo se puede mostrar aspectos particulares. ¿Qué sabe la ciencia del deber ser? Si la ciencia es el estudio de lo que las cosas son, no de lo que las cosas deben ser. Entonces, las tres causales son un problema ético y jurídico, del cual la psiquiatría no sabe nada, salvo que el psiquiatra sea además un filósofo. Cuestión que lo dudo mucho. Hasta es bastante cuestionable que sea psiquiatra, imagínate si va. Bueno, perdón, salgamos de ahí. Ya, vamos a otro nivel, no por Agustín, sino por el psiquiatra, ¿no? Agustín se merece mis más grandes respetos. Poder y derecho. ¿Es tarea concreta de la política poner el poder bajo el escudo del derecho y regular así su recto uso? ¿No? Porque una cosa es lo que la ciencia puede hacer o lo que el poder puede hacer y otra cosa es lo que el poder debe hacer. Por ejemplo, hay dos amigos que se encuentran, ¿cierto? Y hace mucho que no se ven, entonces un amigo le dice al otro, che, hermano, mirá, te doy, cuídame, cuídame esta pertenencia, qué sé yo, cuídame esta bolsa, donde en esta bolsa yo tengo muchas pertenencias, ropas, joyas, porque yo tengo que cruzar al frente a pechar el auto, entonces mientras yo pecho el auto, vos cuídame la bolsa. Cuando vuelve de pechar el auto, encuentra que en la bolsa está la mitad de las joyas que tenía. Entonces le dice al amigo, pero amigo, no me puedes hacer esto. Y el amigo le responde, el ladrón le responde, ¿no ves que estoy pudiendo? Esto significa que no siempre lo que el hombre puede hacer, debe hacerlo. Hay cosas que el hombre no puede hacer, como dice Schopenhauer, en términos fácticos, pero yo lo llevo al ámbito deóntico. El hombre puede querer cualquier cosa. El hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer cualquier cosa. No le es lícito al hombre querer cualquier cosa. No debe regir el derecho del más fuerte, sino más bien la fuerza del derecho. El poder ejercido en el orden del derecho y a su servicio está en las antípodas de la violencia, entendida esta como poder sin derecho y opuesto a él, ¿no? El poder sin derecho es potis, es potestas. Esto lo desarrolla muy bien Hannah Arendt. En cambio, el poder con derecho es augure, hacer crecer, es autoritas, la autoritas, ¿no? Esto lo desarrollo muy bien, yo no sé si está por acá, acá está. Esto lo desarrollo muy bien en este libro que se llama Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo. Desarrollo muy bien la dialéctica entre poder y autoridad,
¿cierto? El poder se ejerce mandando, la autoridad se ejerce a través del ejemplo, ¿no? Por eso San Agustín dice, no tiene autoridad el que manda, sino el que enseña. De ahí que sea importante para cada sociedad que el derecho y su ordenamiento estén por encima de toda sospecha, cuando es un derecho universal y natural, ¿no? Bueno, hay algo muy curioso que siempre ya en los chats del margen se desarrollan al margen de lo que uno está diciendo, ¿no? Es como que hay dos desarrollos paralelos, ¿no? Que el derecho y su ordenamiento estén por encima de toda sospecha, porque sólo así puede desterrarse la arbitrariedad y se puede vivir la libertad como libertad compartida. La libertad carente de derecho es anarquía y por tanto es la destrucción de la libertad. El recelo contra el derecho y la rebelión contra él reaparecerán si se percibe que el derecho es un producto del arbitrio, es decir, cuando el derecho es un don del poder, ¿no es cierto? Y es el poder el que dictamina quién vive y quién no vive, quién tiene y quién no tiene derecho. Entonces ahí se empieza a sospechar del derecho, cuando el derecho es impuesto por la fuerza del más fuerte o de la mayoría, cuando se plebiscitan los derechos humanos, ¿no es cierto? Pierden credibilidad. Para que los derechos ganen credibilidad, tienen que estar por encima de la arbitrariedad del poder de turno. No se pueden plebiscitar, ¿se entiende? Esto es importante entender. Por eso es importante entender los vínculos entre fe y filosofía, y la inmanencia y la autonomía que debe tener la filosofía con respecto a la religión. Y les recuerdo por eso el curso de filosofía que vamos a dictar sobre cristianismo y filosofía, se inscriben en cursofilosofia.jcr@gmail.com. cursofilosofia.jcr@gmail.com. Un criterio establecido por los que tienen el poder es arbitrario y no es la expresión de una justicia al servicio de todos, ¿no? Impresionante. La misión de colocar el poder bajo el escudo del derecho nos plantea la siguiente cuestión: ¿cómo nace el derecho y cómo debe elaborarse para que sea vehículo de justicia y no el privilegio de establecer lo que es justo por parte de los que tienen el poder? Muy bien, muy bien. O sea, que lo justo sea lo que imponen los poderosos, esto es que trasima con la República de Platón, Thomas Hobbes, Nietzsche y Marx, ¿no? En la dictadura del proletariado. Por otra parte, nos preguntamos cómo se forma el derecho, pero por otra, ¿cuál es su criterio? Que el derecho no debe ser el instrumento de poder de unos pocos, sino expresión del interés común de todos, parece, al menos de entrada, un problema resuelto mediante los instrumentos de la formación democrática del consenso, ¿no? Es como que la democracia, digamos, lo que hace es darle formalidad legítima al contenido del derecho, ¿no? Se pone medio habermasiano acá Ratzinger, ¿no? Medio liberal. Ya que todos participan en el nacimiento del derecho y por tanto el derecho es de todos y como tal puede y debe ser observado. En efecto, la garantía de la participación en la formación del derecho, en la positivización, uno descubre el derecho humano, no lo crea, no lo construye, ¿sí? Acá hay una formulación que Benedicto no está haciendo muy claro. Yo descubro el derecho natural, no lo creo al derecho. El hombre es sujeto de derecho. El hombre no crea el derecho, el hombre hace al derecho, en el sentido de que derecho es el derecho del hombre, ¿no? Y en la justa administración del poder es la razón esencial a favor de la democracia como la más adecuada de la forma de ordenamiento político. Bueno, eso Santo Tomás de Aquino lo cuestionaría bastante, ¿no? Porque la democracia liberal no sobrevive sin la demagogia, ¿verdad?
Sin embargo, puesto que es difícil encontrar la unanimidad entre los hombres, la formación democrática del consenso no tiene como instrumentos indispensables más que la delegación, es decir, la democracia indirecta, por un lado, y por otro, la decisión de la mayoría, que es falsamente comprobable. ¿Cómo sé yo que la mayoría está queriendo o decidiendo esto, digamos? Por haber votado a Alberto Fernández, la mayoría está a favor del aborto, yo lo dudo. Pero también las mayorías pueden ser ciegas o injustas. La historia da buena prueba de ello. Se puede seguir hablando de justicia y de derecho cuando, por ejemplo, una mayoría, incluso si es grande, aplasta con leyes opresivas a una minoría religiosa o racial. Por tanto, con el principio mayoritario queda siempre abierta la cuestión de las bases éticas del derecho. La pregunta de si hay o no algo que no puede convertirse en derecho, es decir, algo que es siempre injusto de por sí, es decir, algo que no puede ser justo nunca, por ejemplo, el aborto o viceversa, si hay algo que por naturaleza es siempre indiscutiblemente bueno, según el derecho, algo que precede a cualquier decisión de la mayoría y que debe ser respetado por ella. Es decir, hay derechos que están por encima de la mayoría y que nosotros tenemos que abrevar a ellos de una manera objetiva porque es aquello que tenemos en común para vincularnos como comunidad. La época moderna ha dado una formulación estable a dichos elementos normativos en las distintas declaraciones de los derechos del hombre. En la conciencia actual nos podemos contentar con la evidencia interna de dichos valores, pero semejante reducción de la cuestión tiene también un carácter filosófico. Hay valores permanentes que no van mutando según el devenir de los tiempos que corren, ¿sí? Hay valores permanentes que brotan de la naturaleza del hombre y que por tanto son intocables en todos los que participan de dicha naturaleza. Es decir, hay derechos humanos que están incrustados en la esencia del hombre y que todo individuo que participa de la esencia humana los tiene por el hecho de pertenecer a la especie humana. El Islam ha formado un catálogo propio de derechos humanos distinto del occidental. La China actual lleva ciertamente la impronta de una forma cultural nacida en Occidente, es decir, el marxismo. Nuevas formas de poder y nuevas cuestiones sobre su ejercicio, nos dice Benedicto XVI, J. Ratzinger. No es mi intención tratar de definir la naturaleza del poder en cuanto tal. Más bien quisiera esbozar los desafíos que brotan de las nuevas formas de poder que se han desarrollado en los últimos 50 años. En la primera parte de la segunda posguerra predominó el miedo ante el nuevo poder de destrucción que había surgido con la invención de la bomba atómica. Para esto hay que leer Dialéctica de la Ilustración, Aufklärung, de Theodor Adorno y Max Horkheimer. El hombre se vio de repente con capacidad no solo para destruirse a sí mismo, sino también a la tierra. Esto es el Heidegger 2. De ahí nació la pregunta sobre qué mecanismos políticos hacen falta para evitar esta destrucción. ¿Cómo pueden hallar mecanismos de este tipo y cómo pueden ser eficaces? Durante largo tiempo, lo que nos salvó de los horrores de una guerra nuclear fue, de facto, la rivalidad entre dos bloques de poder contrapuestos, así como el miedo a provocar con la destrucción del otro también la propia destrucción. Claro, Estados Unidos apretaba un botón y no queda ni el loro. ¿En qué fuente se alimenta el terror? ¿Cómo podemos llegar a eliminar desde adentro esta nueva enfermedad de la humanidad, que es la multipolaridad nuclear apocalíptica? Los mensajes de Bin Laden presentan el terror como la respuesta de los pueblos débiles y oprimidos por la arrogancia de los poderosos, como el justo castigo a su presunción, a su blasfemo despotismo y a su crueldad, de la cual Estados Unidos hace gala. La acción terrorista es presentada también como defensa de la tradición religiosa contra la impiedad de la sociedad occidental. En este momento aflora una cuestión sobre la que tendremos que volver. Si el terrorismo se nutre también del fanatismo religioso, lo que Ratzinger va a decir, en realidad el terrorismo no tiene que ver con una fuente religiosa, tiene que ver con una fuente ideológica. Cuando la religión se convierte en ideología, surge el fanático.
¿Es la religión una fuerza de curación y de salvación? ¿O no será más bien un poder arcaico y peligroso que construye falsos universalismos, induciendo a la intolerancia y al error? Bueno, dicen, por ejemplo, qué sé yo, dicen, Jorge Lovisolo dice, el monoteísmo es el padre del imperialismo, porque unifica el poder de lo uno. En realidad no, el poder de lo uno nos articula a todos como hermanos, porque Yahvé, el Padre de Jesucristo, nos prohíbe matar a nuestro hermano. Nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No debería ponerse la religión bajo tutela de la razón y dentro de unos límites adecuados. La religión en los límites de la mera razón, eso es Kant. Pasa que, bueno, es católico, pero es alemán. Hasta el más católico de los alemanes piensa como luterano, digamos. Es verdad que la gradual eliminación de la religión, su superación, se ha de considerar como progreso necesario de la humanidad, capaz de permitirle hallar el camino de la libertad y de la tolerancia individual. Mientras tanto, asoma otra forma de poder que a primera vista parece puramente benéfico y digno de toda aprobación, pero que en realidad podría convertirse en una nueva amenaza para el hombre. El hombre es ya capaz de hacer hombres, de producirlos. Este es el transhumanismo, por decir así, en probeta. El hombre se convierte en un producto que puede ser ultrajado, eliminado cuando brota o eliminado cuando ya no sirve, la eutanasia o el aborto, ¿no? Que son maneras de crear un nuevo régimen ontológico, que es la técnica, ¿no? Hacer de la vida humana algo que esté disponible al goce, ¿no? Esto lo desarrolla muy bien Lipovetsky en El crepúsculo del deber y la era del vacío, ¿no? La era del vacío, el crepúsculo del deber, ¿no? El hombre se convierte en un producto y de esta suerte la relación del hombre consigo mismo cambia radicalmente. No es ya don de la naturaleza o del Dios creador, es un producto fabricado por el hombre mismo. El hombre ha descendido al fondo de la fuente del poder, ha sacralizado lo sagrado, las fuentes de su propia existencia. Ahora la tentación de construir el hombre perfecto, la tentación de hacer experimentos con el hombre, la tentación de considerar a los hombres como basura y deshacerse de ellos, no son ya fantasías de moralistas hostiles al progreso. Es una realidad efectiva. Antes había surgido la cuestión de si hay que considerar la religión como una fuerza moral positiva. Ahora debe surgir la duda sobre la fiabilidad de la razón. Acá yo diría de la razón técnica, porque el problema no es la razón, el problema es la razón técnica del tecnocapitalismo. En este sentido seguimos a Heidegger, claro. Al fin y al cabo, la bomba atómica es un producto de la razón. Bueno, acá se pone medio habermasiano, ¿no? Ratzinger medio adorniano. No tiene sentido. El problema no es la dialéctica de la razón. El problema es dialéctica de la ilustración. Es la razón ilustrada, no es la razón en sí misma. Porque la razón no es una diosa, pero tampoco es pensiero débil, tampoco es pensamiento débil. La razón no es ni la diosa ni la débil. La receta no es ni la modernidad ilustrada ni la posmodernidad licuada, digamos, ¿no? O sea, ni el trono de la razón ni el recreo de la razón. Puede conocer la realidad, pero no la crea. Y al fin y al cabo también la producción y la selección de hombres han sido creadas por la razón ilustrada. Acá se equivoca Ratzinger, muy grande. Da un discurso posmoderno para atacar la modernidad. Este es el error que ha cometido Bátimo. Es un grave error de Ratzinger, que debería tener una mejor formación filosófica. En ese caso no habría que poner a la razón bajo observación de ninguna manera. El problema no es la razón. No hay que erosionarla la razón, sacarla de su lugar, como hace Foucault en Historia de la Locura en la época clásica. Lo que hay que hacer es cuestionar la razón jurídica de Kant, la razón instrumental de Adorno. Hay que cuestionar la diosa razón del Aufklärung, de los ilustrados. Me extraña que Ratzinger esté dando un discurso postmoderno. Lo esperaría hasta incluso del Papa Francisco, pero no de Benedicto XVI.
Pero, ¿por medio de quién o de qué se pone bajo observación a la razón? ¿O no deberían quizás circunscribirse recíprocamente la religión y la razón? O sea, que la razón y la religión sean la una a la otra reglas negativas, que se muestren la una a la otra los respectivos límites para ayudarse y encontrar el camino. Y aquí asoma de nuevo la cuestión de cómo en una sociedad de dimensiones mundiales, con sus mecanismos de poder y sus fuerzas incontrolables, con sus distintas concepciones del derecho y de la moral, se puede encontrar una evidencia ética eficaz que tenga suficiente fuerza de motivación y que sea capaz de responder a los desafíos mencionados y ayudar a superarlos. O sea, que la religión le ponga límites a la razón técnica y le diga, mirá, hasta acá, no podés avanzar hasta acá, no podés decirle vos al hombre que el hombre deje de ser hombre o que deje de ser una criatura digna con su derecho natural. Hasta acá, la ciencia puede avanzar, no podés hacer experimentos con fetos, no podés hacer la vacuna del COVID con los restos de fetos humanos. Y el Papa Francisco no lo puede aprobar. Este es un límite que la religión le pone a la ciencia. Y la ciencia le pone un límite a la religión también. Le dice a la religión, mirá, acá no te metas, esto no es un campo tuyo. Por ejemplo, el campo de del origen de la humanidad, por ejemplo, ¿no? O la evolución de la humanidad. Presupuesto del derecho natural, razón, naturaleza. Siempre merece la pena pararse a recordar que la Grecia antigua también tuvo su propia ilustración, que la validez del derecho fundado en las religiones tradicionales perdió su evidencia y fue necesario indagar sobre razones más profundas del derecho. Así surgió la idea de que frente al derecho establecido, que podía ser injusto, debía existir un derecho que procediese de la naturaleza, de la esencia del hombre. Se tuvo que descubrir este derecho adecuado para corregir los defectos del derecho positivo. Claro, si solamente tenemos el derecho positivo, ¿cómo podemos descubrir si una ley es justa o injusta? ¿Bajo qué criterio una ley positiva podría ser injusta? ¿Injusta bajo qué criterio? Solamente una ley positiva puede ser injusta si hay un derecho superior al positivo. Para eso los griegos acudieron al derecho natural, que es lo que hicieron en el juicio de Nuremberg, porque Kelsen no podía cuestionar el derecho positivo de los nazis porque él decía que no hay nada por encima del derecho positivo. Por eso, en los juicios de Nuremberg tuvieron que acudir al justnaturalismo. Más cercano nos resulta examinar la doble fractura que se produjo en la conciencia europea al comienzo de la época moderna. En primer lugar está el desbordamiento de las fronteras del mundo cristiano europeo que se llevó a cabo con el descubrimiento de América. En ese momento tuvo lugar el encuentro con pueblos ajenos al entramado de la fe y el derecho cristianos, que hasta entonces habían sido para todos origen y modelo del derecho. En el terreno jurídico no había nada en común con aquellos pueblos, pero eso significaba que carecían de leyes, o bien existía un derecho por encima de todos los sistemas jurídicos que muestra que los hombres son hombres y los une entre sí. ¿Y qué va a sostener? Porque hay una leyenda progre que dice que los españoles decían que los indios no tenían alma, ¿no? Ante esta situación, Francisco de Vitoria, el padre de los derechos humanos, que nacieron en España y no en Francia en la Revolución Francesa, Francisco de Vitoria, que participó de la fundación de la provincia de Salta, desarrolló una idea que ya existía, la idea del jus gentium, el derecho de gentes, de los pueblos, donde la palabra pueblos se asocia a la idea de paganos, o sea, de los que vienen del pago, de los del campo, los no cristianos. Se trata de una concepción del derecho como algo previo a la concreción cristiana del mismo y que debe regular la justa convivencia entre todos los pueblos. La segunda fractura se produjo dentro de la misma cristiandad debido al cisma que dividió la comunidad de los cristianos en diversas comunidades contrapuestas entre sí, a veces de modo hostil. Y de nuevo, fue necesario desarrollar una noción de derecho previa al dogma, una base jurídica mínima que no se apoyase en la fe sino en la naturaleza, en la razón humana, digamos, ¿no?
Hugo Grocio, Samuel von Pufendorf y otros elaboraron la idea del derecho natural como derecho de la razón, que valora la razón como el órgano de la construcción de un derecho común por encima de las fronteras de la fe. Claro, es que la razón no construye el derecho común. Ese es el error del tomismo racionalista. La razón descubre el derecho, no lo construye. Lo que pasa es que Ratzinger, antes de ser católico, es alemán. Ese es el problema, que es alemán. Así como los peronistas porteños, antes de ser peronistas, son porteños. ¿Qué vamos a hacer? Es así. El derecho natural ha seguido siendo el argumento con el cual se apela a la razón común en el diálogo con la sociedad laica y con las demás comunidades religiosas, y se buscan las bases para un entendimiento sobre los principios éticos del derecho en una sociedad laica y pluralista. Pero este instrumento, por desgracia, ha dejado de ser fiable. O sea, el instrumento de la razón que debe un derecho común, dice Benedicto XVI, ser fiable, dice Benedicto. Sí, el Papa, el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y por eso en esta conversación mía no quiero basarme en él. O sea, no quiere basarse en aquello que se tiene que basar, porque es racionalista y piensa que la razón crea el derecho y no lo descubre. Es un error muy importante, es un error muy grave del Papa Benedicto XVI. Un error gravísimo, un error de fuste. Como dice Heidegger, los que piensan grandemente cometen grandes errores, ¿no? Un saludo enorme a Román Capa, mi amigo de Chile. La idea del derecho natural presuponía un concepto de naturaleza en que la naturaleza y la razón se entrelazaban y en el que la naturaleza misma era racional. Y claro, si el hombre es un ser racional por naturaleza, eso lo dice Aristóteles. Me imagino que Benedicto XVI sea aristotélico, tomista. Pero, ¿qué dice Benedicto XVI? ¿Se mantiene en el horizonte del tomismo aristotélico? ¿Se mantiene en ese horizonte? ¿O le va a dar la diestra a Darwin en una mala lectura metapolítica de Darwin en contra de Aristóteles? En la disputa entre Santo Tomás y Darwin, ¿a quién le va a dar la diestra Benedicto XVI? El conservador Benedicto XVI. ¿A quién le va a dar la diestra? Bueno, leamos. Al prevalecer la teoría de la evolución, esta concepción de la naturaleza se ha quebrado. La naturaleza en cuanto tal no es racional. Benedicto XVI, no es Habermas, ¿no? Lo está diciendo Benedicto XVI. Este es el diagnóstico evolucionista que hoy en día parece indiscutible. Que hoy en día parece indiscutible. Le da la diestra al evolucionismo. De las distintas dimensiones del concepto de naturaleza en que se basa originalmente el derecho natural, solo ha quedado la de Ulpiano, formulada con esta expresión: Jus naturae est, quod natura omnia animalia docet. El derecho natural es aquel que la naturaleza enseña a todos los animales. Y le hace una objeción absurda. Pero esto no basta para nuestra indagación, que no se refiere a todos los animales, sino a las cuestiones específicamente humanas, que han surgido de la razón del hombre y que no pueden resolverse sin recurrir a la razón. Es increíble la ignorancia que tiene en este punto Ratzinger, ¿no? Que es un gran intelectual, pero bueno. Ulpiano está desarrollando el concepto de justicia, darle a cada uno lo suyo según su naturaleza. Claro, los derechos son derechos del hombre. Ulpiano no lo desarrolla porque lo supone, que el que tiene derecho es el hombre. No, pero no estamos hablando de los derechos de los animales, dice Ratzinger. Bueno, es una ignorancia muy grande acá. Es una ignorancia muy, muy grande. El último elemento que ha quedado del derecho natural, como que le da la diestra al evolucionismo, le dice, bueno, de derecho natural queda esto, que en el fondo pretendía ser un derecho racional, por lo menos en la modernidad. Claro, pasa que
sigue yendo a Santo Tomás desde la modernidad. Son los derechos humanos, los cuales no son comprensibles si no se acepta previamente que el hombre por sí mismo, simplemente por su pertenencia a la especie humana, es sujeto de derechos y su existencia misma es portadora de valores y normas que hay que descubrir, no que inventar. Bueno, pero eso es, pues, los derechos humanos son eso, Ratzinger, no son otra cosa. Quizás hoy habría que complementar la doctrina de los derechos humanos con una doctrina de los deberes y los límites del hombre. Y esto podría ayudar a replantear en otros términos la cuestión de si puede existir una razón de la naturaleza y por consiguiente un derecho de la razón aplicable al hombre y a su lugar en el mundo. Bien, acá está siguiendo a Max Scheler, muy bien, ética material de los valores, ¿no? Esta cuestión habría que afrontarla e interpretarla a escala intercultural. Bien, acá tienen que leer a Raúl Fornet Betancourt. Para los cristianos, tiene que ver con la creación y el creador. En el mundo hindú correspondería al concepto de Brahma y la ley interna del ser, y en la tradición china a las ideas y a los mandatos celestiales. Es obvio que el concepto de naturaleza y de ley natural basado en la fe en Dios creador es profundamente distinto del concepto de ley universal del ser expresado en el concepto del Dharma y también del universalismo chino, pero precisamente esta diversidad debe provocar el diálogo. Justamente acá está siguiendo al esquema de Aristóteles en las tópicas, ¿no? Me parece que hoy es indispensable la dimensión intercultural para plantear la discusión sobre las cuestiones fundamentales acerca del hombre, que no se puede entablar pura y simplemente entre cristianos ni únicamente dentro de la tradición racionalista occidental. De facto, deben reconocer que solo son aceptadas e incluso comprensibles en determinados sectores de la humanidad, nos dice Ratzinger, ¿no? ¿Qué se deduce de todo esto? En primer lugar, me parece una falta de universalidad de facto de las dos grandes culturas de Occidente, la cultura de la fe cristiana y la cultura de la racionalidad laica, que cae ya en el eurocentrismo. Porque, por más que ambas, cada una a su modo, influyan en todo el mundo y en todas las culturas, en este sentido, la cuestión del colega de Teherán citada por Habermas me parece de particular importancia, a saber, si desde el punto de vista de la comparación de culturas y de la sociología de la religión, la secularización europea no sería un camino particular que necesita revisión. Yo no reduciría en absoluto la cuestión, al menos no necesariamente, tal como hicieron Carl Schmitt, Heidegger y Lévi-Strauss, a la situación europea, cansada, por así decirlo, de la racionalidad, porque ha caído en la posmodernidad. Lo cierto es que nuestra racionalidad laica, por eso la salida de la posmodernidad es Hispanoamérica. Eso no lo entiende Enrique Dussel. Lo cierto es que nuestra racionalidad laica, por más que pueda parecer evidente a nuestra razón educada al estilo occidental, no es comprensible para toda ratio, en el sentido de que como racionalidad encuentra límites en su intento de hacerse inteligible, porque la modernidad ya está agotada y la modernidad es la expresión de Europa. Y Europa es modernidad. En otras palabras, no existe Europa surge en la modernidad. Esto es. En otras palabras, no existe la fórmula universal racional o ética. ¿No es cierto? Es decir, no existe la fórmula universal racional o ética o religiosa en la que todos puedan estar de acuerdo y en la que todos puedan apoyarse. Yo digo que sí, en una filosofía realista que parta de la naturaleza, sí se puede. Lo que pasa es que él no entiende el tomismo de Cornelio Fabro, por ejemplo. Sigue en un tomismo moderno. Por eso la llamada ética mundial sigue siendo una abstracción. Conclusiones. ¿Qué hacer entonces? En cuanto a las consecuencias prácticas, estoy en gran parte de acuerdo con lo que ha expuesto Habermas sobre la sociedad post-secularizada, sobre la disponibilidad para aprender y sobre la autolimitación por ambas partes. Hemos visto que en la religión hay patologías altamente peligrosas. No, en la religión no hay patologías. Hay patologías en los religiosos que dogmatizan fundamentalistamente y crean ideologías a través de la religión. Pero el problema no es de la religión Benedicto XVI, que hacen necesario considerar la luz divina de la razón como una especie de órgano de control por el que la religión
debe ajustarse y purificar y regular una y otra vez, cosa que ya pensaban los padres de la Iglesia. Pero nuestras consideraciones han puesto también de manifiesto que también hay patologías de la razón, una hibris, una desmesura de la razón, que no es menos peligrosa, más aún si se considera su efectividad potencial es todavía más amenazadora, la bomba atómica, el ser humano entendido como producto. Por eso también a la razón se le debe exigir a su vez que reconozca sus límites y que aprenda a escuchar a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Si se emancipa totalmente la razón y renuncia a dicha disposición a aprender, si renuncia a la correlación, se vuelve destructiva. Kurt Humbert ha expresado recientemente esta exigencia diciendo que una tesis de este tipo no significa un inmediato retorno a la fe, sino que de este modo nos liberamos de la idea enormemente falsa de que la fe no tiene nada que decir al hombre de hoy, pues contradice su concepto humanista de razón, racionalidad y libertad. Por ello yo hablaría de una correlación necesaria de razón y fe, de razón y religión, que están llamadas a depurarse y regenerarse recíprocamente, que necesitan mutuamente y deben reconocer. Sin duda, los dos agentes principales en esta correlación son la fe cristiana y la racionalidad occidental laica. Es decir, es eurocéntrico, digamos, ¿no? Esto se puede y se debe decir sin caer en un falso eurocentrismo, pero está cayendo. Por eso no significa que nos podamos desentender de las demás culturas. Claro, nosotros los europeos que hacemos la historia no nos podemos desentender de las demás culturas, como dice Hegel, que el Islam dormirá la siesta eternamente. Esta sería una forma de hibris occidental que pagaría muy caro y que en parte ya lo estamos pagando. El eurocentrismo, que es hijo del helenocentrismo. El eurocentrismo es hijo del helenocentrismo. O sea, pretender que la filosofía nace en Grecia es el fundamento del eurocentrismo europeo, digamos, ¿no? Por eso yo, en mi historia de la filosofía, comienzo la filosofía con Sumer y con Egipto. Porque Aristóteles, en el libro Alfa de la Metafísica, dice que la filosofía nace en Egipto. Y Platón lo dice, mi filosofía viene de Menfis. Ese curso de filosofía lo pueden tomar justamente en la clase 1, 2 y 3, inscribiéndose al curso de filosofía que dimos. Están grabadas ya las clases, las estamos vendiendo. cursofilosofia.jcr@gmail.com. Esto sería una forma de hibris. Es importante darles voz, que nosotros los europeos le demos voz a los otros, en el intento de una auténtica correlación polifónica en la que se abran a la esencial relación complementaria de razón y fe, de modo que pueda crecer un proceso universal de purificación en el que al final puedan resplandecer de nuevo los valores y las normas, en cierto modo, todos los hombres conocen o intuyen, y así pueda adquirir nueva fuerza efectiva entre los hombres, lo que cohesiona al mundo, los principios y valores. Bueno, Europa se tiene que abrir al mundo, ¿no? No, nosotros, los del mundo, nos tenemos que cerrar a la trasnochada y vieja filosofía moderna del eurocentrismo, que ya no tiene nada que enseñarnos a nosotros. Por eso vinieron a elegir un papa argentino, hispanoamericano. Bueno, con esto queda presentada la exposición de la respuesta de Ratzinger a Habermas y les reiteramos la invitación al curso de filosofía. Jonathan Carlos Ramos, curso filosofía jcr@gmail.com. Vamos a estudiar 3 cosas. ¿Qué relaciones existieron entre cristianismo y filosofía en la Edad Media, en la Edad Moderna con el protestantismo? ¿Qué tipo de relaciones pueden establecerse entre fe y filosofía? ¿Y qué tipo de relaciones deberían establecerse para salvar a Occidente? Así que, con esto quedo ya, habiendo cumplido con mi promesa, queda abiertamente formalizada la invitación al curso de Filosofía y Cristianismo que comienza de este miércoles al otro, miércoles de 7 a 9 de la noche, horario argentino. Todos los miércoles, durante 13 clases, van a poder inscribirse. El costo del curso es $55 y pueden pagar por Western Union, ¿no? Así que nos escriben, se anotan
y hacen el curso de filosofía y cristianismo, donde vamos a aprender mucho de teología católica, de teología protestante y la relación de estas teologías con la constitución de la filosofía. Les mando un abrazo muy grande y feliz día, Domingo de Ramos.